Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Quiero que hablemos de un tema que me parece importante. Bueno, hay muchos temas importantes, pero siento la necesidad de comunicarme con esto. Cuando estamos frente a un ser humano, pues tratamos de ver las cosas que tenemos en común y no tenemos en común. Los budistas hablan y otras corrientes hablan de la interdependencia, de que todo está relacionado con todo. Entonces, dos humanos estaríamos relacionados desde el vamos. Pero ¿cómo? Si tenemos tantas diferencias, y sobre todo culturales. La cultura lo que hace es enseñar determinadas normas, determinados cánones de comportamiento, determinadas ideologías o determinados valores, costumbres. Bueno, entonces no coincidimos siempre, obviamente. Pero entonces, ¿qué tengo que buscar en común? Si todo está relacionado con todo, en que los dos tenemos dos brazos, o las dos tenemos dos brazos, dos piernas y tenemos una estructura, no me refiero a la parte física, me refiero a la similitud que hay en la parte psicológica más profunda. Si yo estoy con otra persona conversando, o estoy con otra persona en cualquier situación, tengo ciertas cosas en común, de las cuales no somos conscientes. Y sería bueno estar atentos a eso, porque eso si lo aceptas, si lo interiorizas, quizás no te empieces a sentir tan distinto, ¿no? Porque a la hora de la verdad, si buscamos en lo más profundo de cada ser humano, por allá abajo somos muy parecidos en muchas cosas, sobre todo en las cosas donde todavía la cultura no ha intervenido mucho, o ha intervenido pero hasta cierto punto, porque la biología los detiene. Por ejemplo, las emociones básicas. Las emociones básicas son emociones que heredamos, que han sido adaptativas para la especie, que están en nuestro banco genético y que sirven para incrementar nuestra probabilidad de supervivencia. El miedo, que nos sirve porque nos ayuda a no estar frente a un depredador o frente a muchas cosas. La cultura lo ha distorsionado y ya parece como el miedo a los fantasmas. Bueno, pero no importa. La emoción básica del miedo. Cuando tú sientes miedo y yo siento miedo, somos igualitos. Se nos dispara la adrenalina, hay todo un circuito pituitario suprarrenal que genera entonces catecolaminas y bueno, pero la sensación subjetiva. Si alguien te dice yo siento miedo, pues tú vas a saber de qué está hablando. Porque tú también sientes miedo en otras situaciones o en esa, pero sí ya sabes de qué se trata. Otra emoción primaria es la ira. Si tú sientes ira y yo siento ira, sabemos qué es, ¿sí? Y si nos vamos y nos quedamos en las emociones, empezamos a ver que nos parecemos cuando sentimos asco por algo, que es una emoción primaria, que sirve también para la supervivencia. Nuestros antecesores primitivos tenían que sentir asco ante determinadas cosas que podían intoxicarlos, por ejemplo, o que podían caerles mal, o que simplemente podía afectarlos negativamente. Por ejemplo, la alegría. Si tú saltas en una pata de la alegría y yo salto con la otra pata de la alegría, puede que nos den dos noticias al mismo tiempo, ¿sí? Que sean maravillosas, una para ti y la otra para mí.
La noticia que te dan a vos, a mí me importa un rábano. La noticia que me dan a mí, me importa un rábano. Pero para cada uno nos produce lo mismo, que es alegría. Es la activación de toda la farmacia interior y es lo que nos facilita relacionarnos con otros, relacionarnos con el mundo, nos incrementa el optimismo. O cuando nos reímos, hasta es contagiosa la risa, ¿no? Una persona empieza a reírse y otro lo mira y empieza a sonreír. Yo no sé de qué carajo se está riendo, pero me da risa de que él se ría. ¿Ya? Las emociones primarias nos aproximan al otro y es como que por debajo, ¿no? Tú estás aquí, el otro está aquí y por debajo nos conectamos. ¿Sí? Es como que en ese mundo cuántico, por decirlo así, no soy muy amigo de usar esa palabra, ese mundo subyacente, nos conectamos. Entonces, si alguien está triste, yo sé que es la tristeza, tú también sabes que es la tristeza. Si yo te veo triste, estamos conectados. Cuando hablamos de interdependencia es conexión, nos conectamos con el miedo, tú y yo, el tipo que está en Alaska y ve un oso blanco que se le aproxima y se muere del susto, es más o menos lo mismo que me pasaría a mí, que le tengo fobia a las arañas, que vea una araña. Voy a sentir miedo, voy a sentir ira cuando alguien me ataca. Vas a sentir ira cuando alguien te ataca o son injustos contigo y son injustos conmigo. Vamos a sentir indignación. La indignación no es una emoción primaria, es la evolución en el ser humano de la ira, pero la ira va a ser parecida, ¿sí? Cuando sentimos alegría, como dije ahora, cuando sentimos el asco, a vos te puede dar asco una cosa, tú ves un camarón y te da asco y yo me voy a Oriente y veo un alacrán enchufado y me da asco, y vos le mostrás un camarón y le da asco. La cultura nos orienta sobre los contenidos de las causas, pero hay una cosa que nos une por sobre todas, porque nos parecemos más que en todas, y es el dolor. Da lo mismo que un chino se agarre el dedo en una puerta o meta y se le doble y se le quiebre el pie porque pisó mal, a que si lo haga un chileno, o un argentino, o un colombiano. Cuando uno ve en la foto al otro, dice, te entiendo. Es más, cuando esto nos pasa a los hombres, cuando los hombres vemos que le pegan una patada en los testículos a alguien, nosotros nos llevamos las manos ahí y decíamos, uy, pucha, lo que le debe estar doliendo. Porque también nos han pegado alguna vez ahí. Duele mucho. El dolor. Nos parecemos tanto en el dolor. No en el placer. Sentimos el placer y lo disfrutamos y todo, pero en el placer hay ciertas variaciones que no viene el caso en términos técnicos. Pero en el dolor, no. En el sufrimiento, no. Por eso está la empatía. La empatía no nace de una convicción solamente. De que yo debo ayudar a los demás, debo ponerme en el zapato de los demás. No. No. Es que tu dolor lo entiendo porque yo también sufro. Y ahí empieza la empatía. Comprendo tu dolor, comprendo tus emociones porque yo también las tengo. Estamos del mismo lado, somos personas. Además hay muchas más cosas. Pero si uno quisiera ir entonces limpiando la cultura y llega a lo básico, por debajo nos conectan millones de átomos que van y vienen, y esa estructura subatómica tuya y subatómica mía están conectadas. ¿Sí? Y las emociones. Entonces,
los humanos nos parecemos más de lo que pensamos. Y parafraseando a Krishnamurti, tú eres el mundo, yo soy el mundo. Los dos somos el mundo en comunidad. Bueno, me puse muy serio. No importa. No importa. A veces es fundamental entender esto, porque cuando empieces a ver a cualquier persona, entiende que esas personas que aparentemente son tan distintas a ti, se unen en la historia filogenética de la humanidad. Y eso todavía se mantiene. Y eso no se va a perder nunca. Por eso somos humanos. Entre otras cosas. Los humanos piensan sobre lo que piensan. Es decir, tienen autoconciencia, tienen otras características. Pero las emociones es lo más limpio culturalmente de la cultura que tenemos. Y es lo más, entre comillas, y en un sentido positivo, lo más primitivo que compartimos. Es una esencia que nos dio la naturaleza, la madre naturaleza. Y yo agregaría, sin herir susceptibilidades, la diosa naturaleza. Chao.